555.237.619 euros. Eso es lo que el Barcelona le pagó a un solo jugador en 4 años. Y eso fue solo el comienzo del mayor desastre financiero en la historia del fútbol. Hoy les voy a contar la historia de cómo un gigante cavó su propia tumba. En el campo, el Barcelona estaba volando. 2 ligas en 3 años. Acababan de llegar a semifinales de la Champions League. Pero detrás de esos trofeos dorados había una cifra aterradora. 1.450 millones de euros de deuda. ¿Cómo pudo el club más rico del mundo caer en esta situación? ¿Y podrán sobrevivir? Para entender esta historia, tenemos que volver al verano de 2017, cuando un hombre se fue y todo empezó a derrumbarse. 4 de agosto de 2017. El PSG activa la cláusula de rescisión de Neymar, 222 millones de euros, récord mundial de fichajes. De repente, el Barcelona tenía 222 millones de euros en efectivo. Suena como un gran negocio, ¿verdad? No, fue el comienzo del desastre. El presidente Josep Bartomeu y su directiva entraron en pánico. Y cuando entras en pánico con 200 millones en la mano, ocurre un desastre. En un solo verano, gastaron 347 millones de euros. 125 millones más de lo que recibieron por Neymar. Ousmane Dembélé, 115 millones de euros más variables. Philippe Coutinho, 140 millones de euros más variables. Juntos, casi 300 millones por 2 jugadores. Luego, Antoine Griezmann, 120 millones más. Entre 2017 y 2020, el Barcelona despilfarró 960 millones de euros en fichajes. Pero ese ni siquiera fue el error más grande. El error más grande tenía nombre: Lionel Messi. Unos meses después de la salida de Neymar, Messi firmó su renovación. Un contrato cuya magnitud nadie en el mundo conocía. No fue hasta 2021, cuando el diario El Mundo lo filtró, que el mundo quedó en shock. El contrato de 4 años de Messi tenía un valor total de 555,2 millones de euros, incluyendo 115 millones como prima de renovación y 78 millones como bono de lealtad. Cada año el Barcelona tenía que pagarle a Messi casi 140 millones de euros. ¿Se lo merecía Messi? Quizás, pero si el club no puede pagarlo, nada de eso importa. En la temporada 2017-18, el 81% de los ingresos del Barça se destinaba a salarios y amortizaciones de jugadores. En otras palabras, por cada euro que ganaban, gastaban 81 céntimos solo en pagar a la plantilla. El barco estaba completamente desequilibrado. El Barcelona se había convertido en una bomba de tiempo, y esa bomba estaba a punto de explotar. Y explotó en 2020, de una forma que nadie pudo predecir. Pero antes de hablar de eso, paremos un momento. Acabamos de ver al Barça vender a Neymar por 222 millones, y luego quemar 960 millones en 3 años, de los cuales 555 millones fueron para un solo jugador. Si crees que eso ya era malo, lo que estaba a punto de suceder lo empeoraría 10 veces más. Marzo de 2020. Llega el COVID-19. El mundo entero se confina, los estadios cierran, y el Barcelona, con esa frágil estructura financiera, empezó a hundirse. Los ingresos por match day del Barcelona colapsaron, de 175 millones de euros a solo 24 millones. Perdieron 151 millones de euros en ingresos en un solo año. Con esa estructura de costos, esto era una catástrofe. El Barça ya no tenía dinero para pagar los salarios. Tuvieron que pedir a los jugadores que difirieran sus pagos. La deuda salarial diferida alcanzó los 389 millones de euros, casi 400 millones que les debían a sus propios jugadores. En octubre de 2020, Bartomeu dimitió. Abandonó un barco que se hundía. En marzo de 2021, Joan Laporta regresó como presidente. Él, que había liderado la era dorada con Pep Guardiola, ¿podría salvarlos de nuevo? Pero cuando Laporta abrió los libros de contabilidad, quedó horrorizado. La situación era peor de lo imaginado. En el año fiscal 2020-2021, el Barça perdió 555,4 millones de euros, la pérdida más grande en la historia del fútbol.
Y aquí estaba el problema mortal. La liga tiene una regla de límite de costo de plantilla basada en los ingresos. Con esas finanzas, al Barcelona no se le permitía inscribir nuevos jugadores, ni siquiera reinscribir a los antiguos. El contrato de Messi expiró en julio de 2021 y el Barcelona no podía volver a inscribirlo, ni siquiera aunque Messi aceptara una rebaja salarial del 50%. 8 de agosto de 2021. Messi llora en su rueda de prensa de despedida. El hombre que pasó 21 años en el Barça fue forzado a irse, no por dinero, sino porque el Barça ya no tenía dinero para retenerlo. Ese fue el fondo del abismo, el mayor ícono en la historia del club, yéndose entre lágrimas por culpa de un balance contable. Laporta enfrentó una elección: dejar que el club muriera lentamente o hacer algo drástico. Eligió lo segundo. Le presentó al mundo una nueva palabra: palancas. ¿Qué significa palancas? Vender activos futuros para obtener dinero en efectivo hoy. Hipotecar el mañana para sobrevivir hoy. El riesgo, gigante, pero Laporta no tenía otra opción. Primera palanca: derechos de televisión. El Barcelona vendió el 10% de sus derechos de televisión de la liga durante los próximos 25 años, al fondo de inversión Sixth Street. El precio: 207 millones de euros ya. Segunda palanca: repitieron. Vendieron otro 15% a Sixth Street, 460,5 millones más. En total, el 25% de sus derechos de televisión desaparecidos. Una cuarta parte de su ingreso más importante, hasta el año 2047. Cada año, de aquí entonces, el Barça perderá una cuarta parte de su dinero de TV, pero al menos tenían efectivo para respirar. Tercera palanca. Aquí es donde todo se vuelve turbio. Vendieron el 25% de Barça Studios a socios.com. Barça Studios es su brazo de producción de contenido. Precio: 100 millones. Cuarta palanca. Vendieron otro 24% de Barça Studios a Orpheus Media. 100 millones más. El problema: estos socios no pagaron todo el dinero. Pagaron a plazos, se atrasaron o no pagaron lo acordado. El Barça tuvo que registrar 200 millones en los libros, pero el dinero no había llegado completo. La contabilidad se convirtió en magia. Fue tan caótico que la firma auditora, Grant Thornton, se negó a dar una opinión favorable completa sobre las cuentas. En el mundo financiero, esto es una red flag gigante. El Barça tuvo que refinanciar deuda, buscar nuevos compradores, revender participaciones, una espiral financiera interminable. De todos modos, las cuatro palancas trajeron un total de 860 millones. ¿Y qué hicieron con ese dinero? Fichar. Verano de 2022. El Barça gasta a lo grande. Robert Lewandowski, del Bayern, 45 millones. Rafinha, del Leeds, 58 millones. Jules Koundé, del Sevilla, 50 millones. Además de Ferran Torres, Christensen, Kessie, Marcos Alonso. El Barça estaba de vuelta en el mercado, y la estrategia funcionó. En mayo de 2023, el Barça ganó la Liga, la primera vez desde 2019. En el campo todo era genial, pero financieramente esto era solo una tirita en una herida gigante. Las palancas no borraron la deuda, solo compraron tiempo. Y ahora Laporta enfrenta una apuesta aún más grande. Una apuesta que, si falla, el Barcelona nunca se recuperará. La apuesta se llama Camp Nou, el proyecto Spy Barça, la reconstrucción total del Camp Nou y sus alrededores. El plan original: 600 millones. Ambicioso, pero manejable. Pero los costos se dispararon. Inflación, materiales, complejidad. Ahora la cifra es de 1.500 millones. ¿Cómo financiarlo? Deuda. Mucha deuda, llevando la deuda total del club a 1.450 millones. La cifra más grande en el mundo del fútbol. Ningún club carga con tanta deuda como el Barcelona. Esta es una apuesta de todo o nada. Si el nuevo Camp Nou tiene éxito, el Barça vive. Si fracasa, mueren. Pero antes de tener el nuevo Camp Nou, tuvieron que irse del viejo. En mayo de 2023, el Barça se mudó al estadio temporal, el Estadio Olympique Lluís Companys. El Camp Nou tiene capacidad para 99.354 personas.
El Olympic solo para 54.367. Perdieron casi la mitad de su capacidad. El Camp Nou promediaba 83.000 espectadores por partido. El Olympic apenas 40.000. Los ingresos por match day cayeron en picada. Están perdiendo ingresos masivos justo cuando tienen que pagar una deuda de construcción masiva. Es un círculo vicioso brutal. Se espera que la construcción termine en 2026, pero los proyectos de $1.000 millones rara vez cumplen los plazos. Si tiene éxito, el nuevo Camp Nou generará 250 millones de euros extra al año, de palcos VIP, eventos, museo, comercio. Este dinero no es un bonus, es sobrevivencia. Sin él, el Barça no puede pagar la deuda, no puede competir, no puede existir. La única pregunta es, ¿podrán aguantar